Muy buenas noches a todos los participantes. Vamos a empezar. Por favor, me confirman si se está viendo mi pantalla. Ya estoy empezando a grabar. Sí, se ve. Sí, se ve, Luisen. Ya, entonces empezamos. Un ratito se ha vuelto a salir y les comparto. Ya. ¿Se logra ver ahora toda la pantalla completa? Sí, Luisen. Ya, entonces empezamos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Voy a ser su docente estas 4 clases. Luego al final vamos a decidir cómo vamos a ver la primera clase que por motivos familiares y personales no pude dar en una emergencia que me pasó. Pero vamos a tener que una clase, ¿no? O empezar más antes o quedarnos más tiempo. Pero eso al final lo vamos a ver. ¿Listo? Mm, Bueno, ya varios me conocen porque he ido capacitándoles en la plataforma Moodle, si no me equivoco, a este grupo, ¿sí? No, y también he ido revisando sus trabajos de algunos con respecto al uso de la plataforma. Para los que no han podido asistir hoy, la clase está siendo grabada y va a ser subida también a la plataforma, no se preocupen por eso. Entonces, vuelvo a repetir, voy a ser su docente, este módulo, que es el módulo 4, si no me equivoco, o 5, ¿sí? Y es el título, la educación virtual y la formación en línea, ¿ya? Por si acaso es un módulo netamente teórico, ¿sí? No es un módulo, podría decirlos como las herramientas y tecnologías, ¿no? O las TICs y las herramientas digitales, no, es un módulo teórico más para entender ¿cómo podría decirles? Este enfoque, este nuevo, bueno, no es nuevo paradigma, sino este emergente, la emergencia que ha salido, ¿no? De la emergencia de tema de COVID, ¿no? Que ha dado a demostrar que la educación virtual, ¿no? Está ahí está ahí y siempre ha estado ahí, pero gracias en este caso a problemas, en este caso de presencial, ¿no? Con tema de contagios, entonces ha vuelto a surgir en sí, ha vuelto a mostrar otra cara, ¿no? Que siempre ha estado ahí, pero, ¿no? Es recordar eso, pero más han sido usados especialmente en educación regular, luego inicial y así sucesivamente, ¿no? Porque en educación superior se utilizaba, ¿no? Tal vez no se le daba la gran importancia, pero sí ya estaban en los planes curriculares de educación superior, por ejemplo, en posgrados, ya había un tiempo dedicado a educación virtual, ¿no? Y con tareas, en este caso asincrónicas, en alguna plataforma, entonces ya estaba contemplada en la planificación de un diplomado, la planificación de una maestría o de un doctorado. Lo que no estaba contemplado era en la planificación de nivel, en este caso, de secundaria, ¿no? Y de primaria, ni qué decir, peor en inicial, ¿no? Ni siquiera se tocaba ese tema por el tema de que la presenciabilidad era la única forma de enseñar, ¿ya? Pero hay nuevos enfoques que han nacido en base ¿no? A que las tecnologías, en este caso, ha ingresado a la educación regular, en este caso, y en base a eso se ha dado, en estos tiempos, en estos últimos años, y en especial el año pasado, nuevas experiencias, ¿sí? Estas nuevas experiencias han ido marcando en todo el territorio, especialmente en Bolivia, nuevo uso, nuevos enfoques referentes a las herramientas digitales, ¿no? Pero gracias a esas herramientas también se han ido dando nuevas formas de entender a la educación, perdón, partiendo de
que bajo resoluciones, en este caso, podríamos decir el del Ministerio de Educación, se ha habido dando este acercamiento más de la educación virtual al tema de la planificación, que no estaba, ¿no? En educación superior, más aún se ha dado por el tema de que sí o sí no se contempla todavía, aunque ya salió una resolución de educación superior para dar semipresencial, pero solo a los que son talleres o laboratorios. Pero en educación regular ya poco a poco se está entrando a la semipresencialidad, ¿no? Y tenemos que tocar todos estos puntos que estoy dando una pequeña introducción para ver este enfoque de la educación virtual, ¿no? Y casado con la formación en línea, ¿ya? De aquí viene el tipo de la carátula que estamos viendo, ¿no? Que se trata de, nos conectamos a la educación virtual, ¿no? Pero en esta conexión que tú vas a hacer a la red, ¿no? Al internet, necesitas de una formación, necesitas de planificar algo que vas a enseñar o mostrar algo que vas a luego sacar la reflexión, ¿no? De ahí viene la carátula que estoy mostrando. Vamos a ir pasando, esto es una pequeña introducción, ¿no? A lo que he ido mostrando. También recordarles que existe ya un trabajo en la plataforma que es un pequeño foro, ¿no? Con 3 preguntitas. Ya para esta semana que viene, hoy en la noche voy a subir la tarea que va a consistir en una lectura, ¿ya? En la lectura en el cual tú tienes que hacer un mapa conceptual de la lectura, más enfocando a concretizar las bases teóricas de la educación virtual. ¿Listo? Entonces vamos a ir pasando. Déjeme mover la diapositiva. ¿Ya? Entonces vamos a ir mostrando los contenidos y la forma de cómo voy a evaluar este módulo. ¿Sí? Primero voy a mostrar los contenidos. Tenemos que avanzar el significado de saber qué es educación a distancia y qué es educación virtual. ¿Ya? Que ambos se entiende de diferente forma y ambos a la vez se podría decir que se conmutan, ¿no? O se apoyan en algunos casos, ¿ya? Pero sí o sí uno engloba al otro, ¿no? Y el otro usa del otro también. Luego vamos a ver las tecnologías de la información y comunicación, que son las famosas TIC. Luego vamos a ver algunos paradigmas y enfoques educativos en la formación en línea, ¿ya? Cuando tú haces formación en línea, ¿no? Haces referencia a que tú sigues ciertos criterios, en este caso ciertos paradigmas, ciertos modos de pensar en el tema de quiénes enseñan y quiénes aprenden, ¿no? Y vamos a tocar algunos aspectos de eso. Y luego vienen las modalidades de formación en línea, el e-learning, ¿no? El B-learning y el M-learning, más enfocados a, ¿cómo podría decirles? A modos de entrar o conectarse a la red, va enfocado hacia ahí. Luego vamos a ver los nuevos roles del docente, ¿no? En este caso, en educación superior, estamos hablando de tutores en línea, ¿no? Y los nuevos roles que también este va a involucrar en el estudiante, en este caso, o participante. Nuevos roles, digo, porque cuando todos hemos entrado de golpe a la educación virtual, especialmente hablo los de educación regular, ¿ya? Especialmente, ¿no? Los que están trabajando con jóvenes, adolescentes o niños o de nivel inicial. Entonces han entrado de golpe y no todos ellos, ¿no? Tenían asimilado ni los mismos profesores o docentes, y eso también se ve en educación superior, no han asimilado los nuevos roles que tiene tanto, ¿no? El docente como tutor o tanto como el estudiante como participante, ¿no? Porque existen nuevos roles en la educación superior, en este caso en la educación virtual, te da nuevos roles, por ejemplo, el saber cómo llamar lista, ¿no? Te hace notar que necesitas algo, en este caso tal vez una herramienta externa o otra plataforma, no sé, pero te hace asimilar que necesitas algo. Ese necesitar ya está asimilándose en ti un nuevo rol, ¿sí? No solamente, eso es un ejemplo, ¿no? No solamente en asimilar el rol, sino en crear la habilidad en ti y en crear la habilidad en el estudiante también, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos roles que existe actualmente en el docente y en el estudiante. Y también vamos a ver algunas competencias pedagógicas, comunicativas y tecnológicas que deberíamos tener, ¿no? Más enfocado a que nosotros como docentes, a través de toda la formación que hemos ido adquiriendo, ¿no?
por ejemplo, desde la universidad, otros desde los institutos normales, ¿no? Ahora son escuelas normales. Entonces, han ido asumiendo ciertas competencias, ¿ya? Entonces, todos ellos que han asumido las competencias, algunos han asumido competencias pedagógicas, quiere decir, competencias que les han enseñado cómo dar una clase, ¿no? En este proceso de enseñanza-aprendizaje. Otros han asumido otras competencias de comunicación, de cómo hablar, ¿no? Otros han asumido competencias tecnológicas de cómo manejar la parte técnica, tecnológica de una computadora, ¿no? Lo básico especialmente, ¿ya? Eso vamos a hablar también de esas competencias que por lo menos tendríamos que saber, ¿ya? Para luego apuntar a adquirir esa competencia. Luego vamos a ver la comunicación educativa, muy importante en el tema de educación virtual, el ir y venir, ¿no? ¿Qué mensaje estoy dando y qué mensaje la otra persona de la pantalla me está captando? Luego vamos a ver la importancia de la retroalimentación, ¿sí? La retroalimentación como cierre de cualquier curso virtual a lo que ustedes den o estén dando o lo que han dado es muy importante porque la retroalimentación va a fundamentar en este caso ciertos aspectos, ¿no? Los cuales son esenciales para que el estudiante asimile los contenidos. En este caso, recuerde todo lo que tú has ido mostrando en la clase, ¿ya? Y recordar que la retroalimentación, tanto en educación virtual, en educación a distancia, varía, ¿no? No varía tanto, pero hay ciertos aspectos que hace una retroalimentación más factible y otra no. Entonces, vamos a ir viendo todo eso, que serían los contenidos de este módulo. Al ir viendo todo esto, nosotros vamos a ir viendo una teoría, ¿sí? Porque nos tenemos que sujetar a algo para entender. Yo siempre hablo de un devenir, que es unas aproximaciones teóricas que vamos a hacer. Luego vamos a hablar de experiencias, porque si no casas tu teoría, en este caso con tu experiencia, de nada te va a servir saber la teoría. La experiencia va a encauzar, en este caso, a la teoría, y la teoría va a afinarse con la experiencia. Luego vamos a ver el tema de la práctica, pero no en el tema de la práctica de que no, investiga esta herramienta y usa esa herramienta, no, el tema de la práctica de cómo puedes casar, en este caso, tu experiencia con la teoría y con la práctica al momento cuando tú hagas educación a distancia o en este caso también educación virtual, ¿ya? Entonces vamos a ir tejiendo estos tres aspectos en todo el desarrollo de las clases virtuales, en este caso estamos síncronos, ¿no? En tiempo real, entonces en todas esas clases vamos a ir viendo estos tres aspectos, un antes, ¿no? Un ahora, ¿no? En este caso serían sus experiencias y luego un después, un posible después, seríamos bien en sus prácticas que podrían realizar con todo el contenido que han ido cazando. ¿Listo? Eso es el contenido que vamos a ir avanzando. Es un contenido básico en este caso del módulo porque el módulo representa crear habilidades teóricas, ¿sí? Y yo voy a ir casando esas habilidades teóricas con las experiencias y con las prácticas que cada uno han tenido, tanto como docentes, ¿no? O tanto como estudiantes. Estamos hablando en la educación a distancia, por si acaso. Luego, no, entonces, eso sí, esos serían los contenidos que vamos a ir avanzando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver e iniciar el primer contenido, ¿no? Iniciamos con esta imagen, me gusta mostrar siempre esta imagen. En sí representa mucho, especialmente en estos temas de educación virtual, ¿ya? Y vemos la imagen. Vamos a poco describir qué entendemos por la imagen. A ver, sabemos que cada profesor ha sido moldeado en cierto paradigma y en cierto momento histórico podríamos decirlo, de un tiempo programado, por ejemplo, de tal año a tal año, ¿no? Entonces, en ese tipo de años ha predominado un cierto paradigma o un cierto modo de pensar, ¿ya? Y también recordarles que en ciertos modos de pensar, en ciertos paradigmas, también predomina una cierta tecnología, ¿ya? Una cierta tecnología. Entonces, todo eso, ese modo de pensar, esa manera de decir las cosas, ¿no? Esas ideologías que va a ir, en este caso, construyendo el sujeto, va a formar, ¿no?
su hombre ideal, ¿ya? O a lo que quiere apuntar. Entonces, por un determinado tiempo va a ser ideal para él, va a ser perfecto, ¿ya? Pero va a cambiar en este caso, ¿no? O va a nacer, de ahí viene de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que nos habla de que por un cierto determinado tiempo existe una predominancia de la ciencia, ¿no? Con todos sus métodos, con todo su modo de pensar. Pasa ese predominio y viene una revolución. Esa revolución científica va a traer o va a hacer resurgir a un nuevo paradigma, a una nueva forma de ver las cosas. Entonces, mm, este sujeto, ¿no? Y ahí tiene dos enchufitos, ¿no? Este sujeto de la fotografía que tiene dos enchufes, tiene un modo de pensar, ¿sí? Eh, podemos decirle que sea cuadrado, ¿no? Que solo para él exista o falso, verdadero, porque solo tiene dos polos, ¿no? Y de ahí no va a pasar, ¿no? Para estas personas que están muy cerrados, ¿sí? Eh, podríamos decirle en su modo de pensar, en su propio paradigma, les cuesta aceptar mucho las cosas que no encajan a su ideal de hombre que ellos se han creado o le han creado, en este caso la educación, en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, cuando va a venir otra generación o otras personas con otro modo de pensar y de sentir, ¿no? Va a pasar dos cosas. La primera cosa, ¿no? que va a pasar, como dice Thomas Kuhn, va a ocurrir una revolución, pero para que ocurra la revolución se necesita de un gran movimiento, ¿ya? De un movimiento gigantesco. Pero adecuándolo a nuestras experiencias, este movimiento nosotros lo vamos a llamar por décadas. Entonces va a venir otra década, o sea, va a venir otra generación, en este caso, ¿no? Con otra forma de pensar. Y aquí viene el otro dibujito, que es de un niño, que tiene tres enchufes, tiene tres polos, ¿no? Y le van a querer encajar tres polos, imagínense tres polos, a un enchufe de dos polos. ¿Ya? O sea, le van a hacer querer pensar como antiguamente se pensaba y se creía en un hombre ideal, también en ese creer en el hombre ideal también existía una cierta tecnología predominante, ¿ya? Por si acaso, porque en cada paradigma existe y en cada época también existe un cierto predominio de tecnología. Entonces, este sujeto, esta nueva generación, no puede encajar, ¿ya? Y cuando el sujeto le va a querer enseñar, ¿no? Como a él le enseñó también, entonces no va a poder encajar y ahí va a existir el choque. Entonces viene ahí la pregunta, entonces, ¿puede existir lo mismo en una clase virtual? O sea, puede venir un cierto profesor, ¿no? Que te diga, esto vamos a hacer, esto, y a la vez puede venir un cierto estudiante o varios estudiantes que te digan, no, no se hacen así las cosas, no, no. O sea, en vez que nosotros enseñemos, ellos nos van enseñando. Y les digo que sí se ha dado y es más notorio cuando los estudiantes saben manejar las herramientas mejor que el docente, ¿ya? Pero no se desanimen, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Como en psicología hablamos, el primer paso es aceptarlo. Si te das cuenta de este choque paradigmático que hay, no te quedes estático, ¿no? El- Sal de tu zona de confort, en este caso, para poder afrontar el nuevo desafío, porque es un desafío. Entonces, si tú miras tus clases tradicionales, ¿no? Y lo vuelves clases virtuales, o sea, solo haces lo que hacías en aula a lo virtual, entonces te diré que vas a caer en esta confrontación con los estudiantes. Pero si ves de otra cara y si aceptas estas, podría decirles, ventajas o desventajas, entonces vas a poder salir de esta zona, en este caso de tu confort, para un poco afrontar este nuevo desafío, ¿no? Y poder aceptar como en el ejemplo, que no existe solo dos polos, que puede existir tres polos, ¿ya? Entonces, ahí nace la pregunta para cada uno y poder hacerles reflexionar, porque la primera parte es de reflexión antes de entrar a la teoría, que nosotros, ¿sí? Que nosotros como docentes tenemos esos ciertos pensamientos muy arraigados, ¿ya? Desde nuestra formación inicial hasta nuestra formación superior. Pero lo bueno
de que nos da la educación también, y lo dice Paulo Freire, es que nos abre la mente, ¿no? Y este abrir la mente hace que nosotros veamos otras realidades, no nos enfrasquemos en una educación bancaria, como lo dice. Entonces, si tú te das cuenta de esto, la educación virtual, ya te estoy dando unas ciertas pistas, va a ser fácil de afrontarlo, fácil de afrontarlo. Si no, vas a tener ese choque y siempre te vas a negar, 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 ¿ya? Entonces, bajo esta reflexión, vamos a ver los caminos, ¿sí? Y tenemos ciertos caminos para ver a la educación. En este caso, tenemos tres, ¿sí? El primer camino es una educación virtual, ¿ya? Ahora, en una educación netamente virtual, ¿sí? La carretera va a ser que nos va a guiar y nos va a conectar a los estudiantes, va a ser una carretera, primero, de plataformas donde el estudiante necesita crear un usuario y contraseña, donde el estudiante necesita subir su trabajo y donde el profesor le califique el trabajo. O sea, va a haber una cierta plataforma en educación virtual, ¿ya? Si en tu lugar de trabajo te dicen, ya vamos a hacer educación virtual, entonces de entrada, tú debes memorizar que debe haber una plataforma. Por si acaso, una educación virtual no es WhatsApp, ya no es WhatsApp, porque WhatsApp es un medio de comunicación y el único fin de WhatsApp es comunicar, ya. Por si acaso no es WhatsApp, porque he visto que muchos confunden. WhatsApp puede ser una herramienta de apoyo, sí, pero no puede ser una plataforma, ojo con eso, ya. Entonces, el primer camino que vamos a ver es esta educación virtual y la carretera que nos va a guiar y va a ser el puente de conexión, en este caso a nuestro estudiante, va a ser la plataforma, ¿ya? Pero recordarte que esta plataforma no funciona gratis, ¿sí? Necesita de conexión a Internet. Ahora, en otros países la conexión a Internet se podría decir que es como comprarse un celular, o sea, todos lo tienen, ¿no? Pero acá actualmente la conexión de Internet tiene muchos problemas, especialmente en zonas muy alejadas que la señal sube y baja y también en aspectos económicos, ¿no? Por las familias de los estudiantes o también aspectos de, en este caso, familiares, ¿no? Por ejemplo, todos estudian en mi casa, entonces todos se van a conectar a cierta hora y ya va a caer el internet porque solo puedo pagar hasta un determinado monto de señal, digamos. Entonces, también pasa eso. Los problemas económicos, como ya dije también, de que no tengo conexión porque no tengo el dinero para comprarme crédito cada día, para comprarme megas y mi celular no tiene la tecnología suficiente para la aplicación o la plataforma que el docente está usando. O sea, va a haber miles y X razones por las cuales muchos no van a poder conectarse. Y de ahí viene el primer dibujito. Cuando nosotros vemos este camino de lo virtual, ¿no? Vemos solo el contorno del estudiante, ¿sí? El contorno. ¿Por qué solamente el contorno? Porque no podemos ver, como en la clase presencial, qué está sintiendo, ¿no? Porque en la clase presencial se nota cuando un estudiante está, ¿no? Boca abajo, ¿no? Triste, cabeza abajo, perdón, está, no ha participado, que usualmente participa. O sea, nos damos cuenta que algo está pasando. Pero en este caso, con las plataformas, lo único que podemos ver y exigir es que enciendan las cámaras, ¿no? Y eso todavía si en educación superior suelen ser más de 50 estudiantes, ¿no? En un curso, entonces peor aún, ¿ya? Entonces solo vamos a ver el contorno y el contorno lo va a definir su usuario y contraseña, lo va a definir qué tareas ha entregado, qué tareas no ha entregado, entonces, solo vamos a poder llegar hasta ahí, ¿no? Que lo virtual también nos deja hasta ahí, o sea, no nos da más opciones para hacer, no nos da para ver más allá. Ahora si yo hago tutorías en línea, ¿no? Con los que un poco están mal, les hago hacer en grupo, les hago, ¿no? Me conecto por Zoom o por Meet para un poco ayudarles, entonces ya tal vez un poco defina, ¿no? Pero en la mayoría de los casos solo podemos ver el contorno, ¿ya? Luego pasamos a otro camino que se llama el camino a distancia. ¿Sí? A distancia. Ahora, el camino a distancia, ¿sí? Es un camino también, ¿sí? Que nos va a llevar, en este caso, a ver a un individuo que está más en peligro. ¿Por qué en peligro? Porque es de difícil acceso, ¿no? Es más difícil acceder a distancia que a lo virtual, ¿ya? Ahora, cuando accedemos a distancia, la clave en este caso para acceder a distancia tiene que ver con los materiales que tú utilices
para llegar a ese estudiante que está marcado en rojo, ¿ya? Porque ese estudiante no ha podido acceder a lo virtual, para empezar, ¿no? No ha podido acceder a lo virtual. Entonces, cuando no ha podido acceder a lo virtual, entonces necesitamos un puente de conexión inmediatamente, porque ni siquiera vemos el contorno, ¿no? Entonces necesitamos esa conexión para que él pueda aprender algo. Y esa conexión es resumida en un material. Ahora, materiales hay miles en Internet, ¿sí? Y de diferentes contextos. La clave aquí en este camino a distancia es elegir el material correcto. Ahora, ¿cómo defines el material correcto? Fácil, creándolo tú, porque tú sabes y eres el único que sabe las necesidades que tienen los estudiantes o sabe las necesidades que tienen de aprender cierta temática. Entonces, para estos materiales ya será el docente que defina cuáles lo va a usar. Ahora, de aquí viene el reciclar materiales. Cuando tú vas a ir reciclando materiales, que si vas a ir creando y vas a volver a utilizar el mismo material, está bien. Pero recordar que cada material que crees necesita nuevas versiones. Por ejemplo, la versión 1 que he hecho para tal curso. Entonces me ha tocado con otro curso, entonces, o haré otra versión de material, pero ya iré mejorando, ¿no? Como en los libros, cuando sacan libros, sacan por versiones, versión 1, versión 2, ¿no? Entonces, el material se va a ir perfeccionando y mejor si es aún propio de ti, ¿ya? Ahora, para crear material es otro camino más, porque no es fácil crear un material, ¿ya? Aparte de los contenidos, aparte de las actividades que tú vas a ir proponiendo, tienes también que ver el tema visual del material, ¿ya? Es un tema muy grande, podríamos decir, este de crear materiales para una educación a distancia. Ahora, la educación a distancia también se sirve del otro camino que es la educación virtual. Puede haber una combinación de ambas, ¿no? Pero esta vez la distancia agarra a lo virtual también, ¿sí? Para hacer otro camino, ¿ya? Pero todo siempre para que el estudiante, en este caso, pueda aprender, ¿sí? Ya sea a través de materiales o a través de la plataforma, pueda aprender. Entonces, este camino a distancia se va también a agarrar de lo virtual, en ciertos casos, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, si no tienes internet, entonces sí o sí trabajas el material, sí o sí. Ahora, si tienes internet y trabajas materiales, entonces puedes también a distancia agarrarte lo virtual, ¿no? Entonces, puedes agarrar los dos caminos, pero vuelvo a decir, lo que va a definir cuál camino agarrar va a ser la situación en la cual está el estudiante. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos otro camino, que es el camino. Ya, tenemos otro camino, que es el otro camino que está al medio, que es lo semipresencial, ¿no? Que lo conocemos todo, lo semipresencial es el camino que se agarra de ambas también, ¿no? En este caso, pero tiene que haber un grado de presenciabilidad, quiere decir que tengo que ver algún momento o alguna hora al estudiante. Y entonces, ese camino también está presente. Y ese camino de semipresencial es lo que utilizan las universidades de posgrado. Cuando te dicen diplomado semipresencial, maestría semipresencial, ¿no? Entonces te está diciendo que va a haber una combinación, ya sea virtual o a distancia, para que tú puedas estudiar, ¿sí? Recuerden simplemente, antes de que venga esta pandemia, eh, hay muchas ofertas, o ha habido, perdón, muchas ofertas de algún diplomado y siempre decían semipresencial, ¿no? O de carácter semipresencial. Ahora, para la fecha de hoy en día, ya no dicen semipresencial, ¿no? Porque en ningún posgrado se ha habilitado para ser semipresencial, por si acaso, ni ningún posgrado a nivel Bolivia se ha habilitado. Entonces, todos dicen en la modalidad virtual, ¿no? Entonces, miren, también un poco ya se está usando netamente virtual. Ahora, en educación virtual es fácil agarrar la modalidad virtual porque ya la institución te define la plataforma, ¿no? Y ya la persona que se va a inscribir sabe que va a pasar virtualmente, entonces sabe que va a necesitar de internet, ¿no? Es otro lado de la moneda. Ahora, cuando tú pasas de presencial, en este caso a virtual,
pero sí de manera muy de golpe. Entonces tú no sabes, ¿no? Que tenías que tener una plataforma, tú no sabes que tenías que tener internet o datos, ¿no? Entonces en el estudiante, en este caso, va a generar el choque. Y por eso existe el choque actual que viven todos los estudiantes, ¿no? Y por eso también se va a ver reflejado en el índice de reprobados también, si es que hay reprobados, ¿no? Porque otros dicen que sí, otros dicen que no. Entonces se va a ver reflejado ahí también. Pero el choque ha existido, ¿no? En no anticiparle que si eligen ese camino, entonces debe sí o sí ir a ver esto, ¿ya? Ahora, el otro camino de distancia también, la clave, como ya he dicho, es el material. Si el material no es perfecto, ideal para llegar al estudiante, lo vas a ir perdiendo y también se va a ver reflejado en la deserción, porque aquí ya, ¿no? Se salen y ya los pierdes totalmente acá. Entonces, va a haber una deserción. Entonces, esos serían los caminos. Estoy haciendo un preámbulo, por si acaso, de educación virtual y a distancia, en los cuales, como tutor en línea, como docente en línea, debes saber, ¿no? Y si tú, ¿no? A futuro, en tu tesis, proyecto, ¿no? O la modalidad que elijas para hacer, vas a plantearte también, porque vas a ir viendo las ventajas y desventajas de lo virtual o de lo a distancia. Entonces, ¿qué involucra cada uno? Ustedes mismos se deben estar dando cuenta ahorita que cuando en mi institución, donde yo trabajo, digamos, hemos elegido esto y hemos comprado tal plataforma y hemos puesto tales herramientas, pero nadie de esos estudiantes se conectaban, ¿no? O sea, la institución te da todo, pero al final nadie se conectaba. O era al revés, ¿no? La institución no me han dado nada y mis estudiantes me exigían conectarme a cierta plataforma, ¿ya? O también hubiera dado los dos al mismo tiempo. Y yo tengo la plataforma, pero mis estudiantes un día se conectan, otros no, otros sí. Entonces, otros me dicen que solo pueden conectarse los días lunes, pero pasan todos de lunes a viernes. O sea, no, ha habido muchas dificultades, ¿no? Y existe, sigue las dificultades, pero el dilema es, ¿no? ¿Cómo afrontan esas dificultades? Entonces, en lo virtual, vamos a hacer como un cierre, necesitan conocer la plataforma y sí o sí necesitan de Internet, sí o sí necesitan de Internet. Y lo que llegan a conocer en este caso del estudiante solo es el contorno, no profundizan más, ¿no? Al decir contorno, solo llegan a revisarles lo que ellos suben de tarea, no puedes ir ver la parte subjetiva en este caso del estudiante. Y a distancia, ¿no? Cuando eliges la modalidad de distancia, quiere decir que ya estás por perder al estudiante. Entonces, para no perder y generar el puente de conexión, necesitas crear ciertos materiales, ¿no? Y hay infinidad de materiales, audiovisuales, visuales, videos, cartillas, ¿no? Textos didactizados, otros los llaman. Entonces va a haber diversidad de materiales, ¿sí? Ahí es también otro camino muy largo para crear cualquier tipo de material. Entonces, esos serían los dos caminos, ¿no? Y entre al medio tenemos a lo que es semipresencial. Vamos a ir pasando. Vamos a ir pasando. Ya, entonces, vamos a hablar un poco sobre los fundamentos de la educación virtual, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la educación virtual? ¿No? Entonces, para entender los fundamentos, necesitamos entender qué es la educación virtual, ¿sí? A ver, primero, la educación virtual no tiene barreras físicas, que cuando te hablo de lo virtual, no hago referencia a un curso con paredes, ¿no? Entonces, no tiene barreras físicas. Luego, en la educación virtual existe una comunicación, ¿no? Entre los estudiantes que puede ser sincrónicas y, perdón, asincrónicas, que quiere decir que puede estar todas tus actividades en cierta plataforma y el cual el estudiante a cualquier hora o en cualquier momento puede ir a hacer la actividad. Entonces, ese tiempo se llama asíncrono. Vamos a ir viendo esos términos de asíncrono y síncrono más adelante, ¿ya? Pero te estoy dando algunos fundamentos de la educación virtual. Quiere decir, si yo elijo la modalidad virtual, de entrada no hay barreras físicas y tiene que haber sí o sí una plataforma, les decía, ¿no? Entonces esa plataforma se ve reflejado como un tiempo asíncrono. Quiere decir que el estudiante pueda subir sus actividades en cualquier momento, ¿ya? Ahora, aquí ya viene una de las habilidades que el estudiante debería tener, ¿no? Que es que él aprenda por sí mismo.
y que él asuma su propio ritmo, ¿ya? Su propio ritmo. Quiere decir, como la institución ha elegido cierta plataforma y ha puesto ciertas actividades asíncronas, ¿no? El estudiante por sí solo va a ir asimilando un ritmo. Va a decir, a ver, el profesor tal o el docente tal me ha dejado actividad y va a saber, y voy a saber que esta actividad va a ser calificada por tal, entonces me voy a ir sumando esta con la siguiente que va a colocar, entonces voy a llegar a 100. Entonces ya va a adquirir un ritmo para que él mismo vaya subiendo sus propias actividades. ¿Ya? Entonces, él mismo se va a ir asimilando todo esto. Pero si el estudiante no crea el ritmo, ¿no? El ritmo de trabajo, por ejemplo, de nosotros, nuestro ritmo de trabajo es la conexión obligatoria, en este caso los días miércoles. Eso es nuestro ritmo de trabajo síncrono. Pero cuando hablamos de asíncrono, nuestro ritmo de trabajo es que en cada semana que vamos a ir pasando, yo dejo cierta actividad en la plataforma y en la actividad dice, ¿no? Los puntajes que se van a ir acumulando. Entonces tú ya te vas a ir creando un ritmo y tú mismo vas a decir, ah, no, tengo que subir tal trabajo antes del día miércoles, ¿no? O tengo que conectarme el día miércoles a tal hora. Entonces ya estás adquiriendo tú tu propio ritmo de trabajo. Y en el estudiante igual, va a ir adquiriendo su propio ritmo de trabajo. Ahora, si él no logra adquirir su propio ritmo de trabajo, ¿sí? Ya sea por muchas dificultades, especialmente de conexión y económicas, ¿no? No va a poder concretizar su propio ritmo de trabajo él. Entonces va a decir, en este caso va a generar en el aula virtual que él sea aplazado, porque no vamos a poder ver el contorno, en este caso, qué actividades ha logrado subir y en este caso no ha logrado, porque no ha podido adquirir el ritmo de trabajo, ¿ya? Y este es uno de los principios, ¿no? De la educación virtual que el estudiante debe generar. ¿Y cómo lo genera? Es a través del docente, porque el docente va a generar el ritmo de trabajo, ¿sí? Ahora, a la experiencia que yo he ido viendo, ¿no? En muchos docentes, en muchas capacitaciones, un docente, digamos, que adquiere una nueva herramienta, sabe manejar ciertas herramientas para dar una clase, de golpe se los da. Por ejemplo, les dice, un ejemplo, ¿no? De educación regular, voy a poner un ejemplo. Les dice, ya, nos han habilitado esta plataforma, ya tienes que subir esto, tienes que hacer esto para mañana hasta las 9 de la mañana. Directo le ha dado la actividad sin ni siquiera generar un ritmo, ¿no? Él te hubiera dicho que decir, ya, primero deben hacer el primer ritmo, entrar y salir de su cuenta. Segundo ritmo, saber cómo subir un archivo. Tercer ritmo, usar esta aplicación, porque todos usan celular para subir ese archivo. Cuarto ritmo, ¿no? Ya publicar dentro de la plataforma, es revisar cuánto se está calificado, ya. Entonces ya has creado el ritmo, ¿no? Aunque sea un ritmo corto, pequeño, entonces ya estás creando ritmos. Entonces él va a ir asimilando eso. Pero si de golpe le das, no. Y te va a decir, no he podido, ¿cuál botón era? Por favor, ¿no? Entonces, creen el ritmo. En educación superior, peor pasa. Directamente te dicen, tienes que hacer esto, esto y punto. Si no lo haces, no tienes la nota asignada, ¿ya? Pero en algunos casos, en este caso de educación superior, se va a ir haciendo por ritmos porque avanzan según el módulo que les toca. Entonces, cada módulo que va a ir avanzando adquiere cierta competencia, ¿no? Pero en algunos posgrados no es así, les diré, ¿no? Hay ciertos posgrados que directamente te dan la actividad y directamente te dicen que hagas eso sin darte el ritmo de aprendizaje. Y de ahí vienen las quejas, ¿no? De, ay, no se ha dado tanto trabajo, ¿por qué no se ha dado tal trabajo? ¿No? Entonces, vuelvo a repetir, esto del ritmo es muy importante para todos los estudiantes, ¿no? O ustedes mismos háganse las pruebas. Si yo les doy un trabajo, haz este trabajo, sube este trabajo, usted usa esta herramienta, haz este video, usa esta herramienta, súbelo, tienes hasta el próximo miércoles. No de golpe les estoy dando el ritmo de trabajo. Entonces, tendría que ir poco a poquito, ¿no? Para que ustedes asimilen el ritmo de trabajo. Y una vez asimilado el ritmo de trabajo, va a ser más fácil, ¿ya? Más fácil asimilar la educación virtual. Eso es uno de los puntos, ¿no? Tomen nota porque es un punto muy importante. Luego, esta educación que vamos a tener, esta educación virtual, ¿ya? Va a generar una existencia aparente. ¿Por qué una existencia aparente? Porque esta educación virtual eh, hace la simulación, acuérdense de esa palabrita, hace la simulación. Y la simulación simplemente es crear algo aparente,
aparentemente podría ser como un curso, digamos, aparentemente podría ser una pizarra, ¿no? Entonces va a crear aparentes, ¿sí? Ahora, este aparente que va a crear, ¿no? Va a ser una realidad, ¿sí? Pero hecho de manera digital, o sea, va a ser mediado por una computadora, va a ser mediado por un celular, ¿sí? O por algún programa o software, va a ser mediado. Entonces, esta realidad construida aparente, ¿no? Va a ser una educación virtual que va a aparentar otra cosa. Por ejemplo, la educación virtual tiene que aparentar una educación presencial, tiene que crear un lugar, ¿no? En el cual puedan ser calificados, puedan ser evaluados, puedo verles, nos va a crear todo eso, pero va a ser aparente, ¿ya? Ahora, este cierto aparente va a crear una realidad también, una realidad construida por los propios usuarios. Entonces, los usuarios también van a crear su propia realidad, ¿sí? Ahora, nosotros recién estamos viendo esta educación aparente, que es una educación virtual, en temas de solamente conectar, en algunos casos encender la cámara, decir presente, subir el trabajo, ¿no? Que me revise, la retroalimentación y acaba ahí, ¿no? Lo común es eso, pero yo les digo que ya se está dando otros saltos, ¿sí? Bueno, en sí, la industria de los videojuegos ha creado ya ese salto, la educación es un poco se está adueñando con esta tecnología que es realidad aumentada, ¿sí? Entonces, la realidad aumentada está creando que tú te apropies, en este caso, de ciertos contenidos a través de momentos, ¿no? Momentos en los cuales te bota en figuras 3D. Ya se está dando eso. No es nuevo, les diré. Eso es de hace, déjenme acordar. Yo vi eso en el año 2011, si no me equivoco, con la aplicación, no, con el software de Cuadernia. Hace años lo vi eso. Y ya luego poco a poco se ha ido avanzando. Entonces, ya ahora ya es más, ¿no? Eso podría decir una tecnología que se está dando poco a poco, pero ya se está notando más aún. Luego viene el otro con los lentes, ¿no? Eh, VR, que son realidad virtual, ¿no? VR, son los lentes VR, que han dado su salto hace 7 años atrás con los lentes de cartón de Google, ¿ya? Que te simulaban cierta cosa, entonces te hacían recordar cierto momento, ¿no? Y ahí venían las aplicaciones de celular, tú descargabas, ponías, veías, ¿no? Y luego ha dado otro salto a los videojuegos, de ahí sacan los videojuegos. Pero en este saltito que está saliendo, hay ciertos cursos, ¿no? Que te enseñan algo, pero con realidad virtual, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes descargar un curso, por ejemplo, carpintería básica, y te pones el lente y ya viene cargado, ¿no? Es muy pesado por si acaso, porque el tema de cámaras y el tema de 3D es pesado, por si acaso. Entonces, y se compra vía internet, por si acaso. Entonces, tú compras el curso, entonces te dan un cierto link para que tú descargues. Obviamente necesitas de otro programa y necesitas también, en este caso, de una herramienta externa, ya sea el lente o el casco, para poder ver en realidad virtual. Entonces, tú ves y entonces ya estás haciendo el curso, ¿no? Y como está en todo movimiento, tú te puedes mover también y puedes, en este caso, simular que estás dentro de una carpintería y que estás aprendiendo a hacer, digamos, una mesita. Entonces, ya hay esos cursos, ¿no? Que para la producción de esos cursos se necesita trabajar, en este caso, con muchas disciplinas, ¿sí? Pero ya se está dando esos saltos. Yo estoy calculando que de aquí a 5 años ya va a ser muy común también eso, ¿no? Comprarse libro, perdón, comprarse en este caso cualquier curso, en este caso con realidad virtual, ¿ya? Y vas a poder entrar y todas esas cosas y vas a poder simular que estás dentro de una carpintería, en este caso una carpintería. Vas a poder simular que estás en un curso y te van a dar un curso de inglés, digamos. Entonces te van a hacer repetir en el curso y todo, no sé, ¿no? Entonces va a haber ya eso. Sí, yo estoy calculando de aquí a 5 años, exagerando, porque ya se está dando, ¿sí? La clave es que los cursos que ofrecen están en inglés, porque es el idioma, ¿no? Que trasciende las fronteras.
¿sí? Entonces, ya se está dando. Poco a poco va a haber, ¿sí? Y poco a poco también aquí se va a ir notando esos cursos, pero por ahora seguimos con lo tradicional, de solo construir algo aparente, en esa aparente crear asincronía o sincronía con el tiempo y generar en el estudiante el ritmo. Entonces, a futuro va a haber, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de educación virtual, te estamos viendo que existe este aparente, existe esta realidad construida, existe este tema de que el estudiante asuma su propio ritmo, ¿sí? Pero también en esta educación virtual existe tipos de educación virtual, ¿no? Y ahí, aquí viene la polémica. ¿Cuál es? Porque dicen, ¿no? ¿Cuál es más grande? ¿Es la educación virtual más grande o es la educación a distancia más grande? ¿No? Entonces, podríamos decir que ambas se agarran para hacer su propia educación, ambas, ¿sí? Pero en sí, a distancia está dentro de virtual, por si acaso, está dentro de virtual, pero también otros utilizan a distancia que está dentro de virtual, también al revés, ¿no? Pero nosotros vamos a ver a la educación virtual que está, ¿no? Que está agarrando como tipo a la educación a distancia, ¿ya? Como tipo, solo como tipo. Ahora, a distancia, como tipo de educación virtual, no necesitamos de internet. No se necesita de internet cuando vamos a distancia. No es obligatorio el uso de internet. Sí es obligatorio el material, ya sean libros, multimedia, CDs, ¿no? Sí es obligatorio. También es obligatorio que exista una cierta comunicación, ¿no? A distancia. Tiene que haber una cierta comunicación. Ahora, la comunicación va a definirse por el docente. ¿Cómo se va a definir? Porque la comunicación puede ser mediada por el teléfono o por SMS. Ahora, cuando es mediada por el teléfono, en sí la mayoría de los padres de familia, en este caso, o estudiantes, utilizan el WhatsApp, ¿sí? Entonces, va a ser mediada por el teléfono mediante la aplicación WhatsApp. Antiguamente se utilizaba el SMS, que son los chats, ¿no? Que solo te permitía 120 caracteres, creo, si no me equivoco, o 80, ya, pero ya no se utiliza, que gastaba también crédito. Ahora es el WhatsApp, la aplicación, o el Telegram también. Entonces, necesitas de comunicación para hacer a distancia. Sí o sí necesitas de comunicación. No solamente el tema del material que vas a entregar, sino necesitas cómo comunicarte con el sujeto, en este caso con el estudiante. Y puedes hacerlo mediante la llamada telefónica, puedes hacerlo mediante un mensaje de texto o puedes hacerlo mediante la aplicación WhatsApp, ¿no? O Telegram o cualquiera que tú veas conveniente. Pero necesitas en algún momento comunicarte, ¿ya? Ahora, la educación a distancia también lo pueden hacer en radio, ¿sí? Aquí los vienen, y es de hace años también, el tema de las radionovelas, ¿no? El famoso Calimán, ¿sí? Los que han escuchado Calimán me van a entender. Cuando haces una radio, en este caso, cuando haces educación, ¿no? A distancia por radio, empiezas a enseñar algo, pero debes enseñar con cierto tono de voz, ¿ya? Ese tono de voz te va a hacer transformar, ¿no? A través de tu creatividad como estudiante, te va a hacer vivir lo que estás aprendiendo. En este caso, lo que están enseñando en la radio, ¿no? Y una buena estrategia es hacer radionovelas, radiocuentos, ¿no? Y hay otras más. Entonces, sirve y está dentro de la distancia, por si acaso. Eso. También la televisión, ¿sí? Cuando hace educación a distancia también está dentro de hacer por medio de la televisión, ¿ya? En cierto momento pasar no, en cierto canal va a pasar por ejemplo, tal enseñanza o en este caso tal curso, ¿ya? Pero aquí la clave de la televisión es que no todos llega, ¿no? La señal de televisión. Es otro problema ahí, ¿no? Pero para hacer, a ver, vamos a volver con la radio. Para hacer radio, dije que tienes que tener, en este caso, que tienes que saber modular la voz, ¿no? Para poder hacer vivir, porque solo te van a escuchar, hacer vivir a los que te van a escuchar, en este caso a los radioescuchas. Pero cuando haces televisión, la cosa no solamente es la voz, la clave es las cámaras, ¿no? El movimiento de cámaras que se va a ir generando
para que sea un poco interactivo la clase que estás dando por televisión. Solo recuerden ustedes cuando vean cualquier tipo de programa, ¿no? Cuando solo hay una cámara enfocando de frente, pasa media hora, ya te aburres y ya te estás durmiendo con la tele encendida, ¿no? En cualquier programa. Eso significa que solo hay un tipo de cámara, ¿no? Que solo apunta al que está hablando. Pero cuando hay distintos tipos de cámara con distintos enfoques, encuadres, ¿no? Inconscientemente te va a mantener, ¿no? Despierto, ¿ya? Es como en el curso, cuando un docente se para y da la clase magistral y tú ya, ¿no? Te aburres, pero cuando el docente se siente y dice, a ver, tal, participe, a ver, tal, diga esto, a ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué? No hagamos grupos, a ver, moveremos la mesa. Entonces, es así con las cámaras en televisión, ¿ya? Entonces, recapitulando, la educación a distancia no necesita de internet obligatorio, no lo necesita. Tenemos dentro de ahí también los materiales, que es la pieza principal de educación a distancia, los materiales, libros, cartillas, multimedias, ¿no? Y todo lo que involucre el material. Luego, la clave también acá es la comunicación, en el cual tú vas a hacer con el estudiante. Y puede ser mediante una llamada telefónica, puede ser mediante un SMS o mediante la aplicación WhatsApp o otra aplicación que tú decidas, ¿no? Para comunicarte con el estudiante. También dentro de educación a distancia está la radio y la televisión, ¿no? Que pueden transmitir programas para los cuales se eduque a cierta población. Y recordar que cuando haces por la radio o la televisión, la audiencia que vas a ir adquiriendo es masiva, ¿ya? Es masiva porque dependiendo a dónde llegue la señal, la gente te va a ir viendo, ¿no? Y no solamente los estudiantes, porque en la televisión o la radio no solamente escuchan, ¿no? Una persona, escuchan todos los que están en la casa, si es que lo ponen en volumen fuerte o si están viendo la televisión, si está en la sala, ¿no? Ven todos, ya. Entonces, eso es la educación a distancia y requiere de todos los elementos que acabo de mencionar. Luego pasamos al otro, que hace más referencia a lo virtual, ¿no? Que estábamos hablando de lo virtual hace rato, que necesitamos de cuando hacemos un aprendizaje virtual, necesitamos de internet, necesitamos de plataforma obligatoriamente, ¿ya? Y luego tenemos otra que es en línea, educación, ¿no? En línea, que no se habla mucho de esto, pero es muy usada, ¿ya? Ahora, aquí cuando hablamos de educación en línea, necesitamos también sí o sí internet. Sí o sí internet, necesitamos también de una plataforma, sí o sí una plataforma. Pero acá la plataforma que vas a usar no es netamente educativa. Puede ser una plataforma de stream. Un stream es de transmisión en vivo. Facebook, YouTube, Vimeo, ¿no? Que haga transmisión en vivo, ¿ya? Y luego necesitas de una videollamada. La clave de la videollamada es que se vean las caras, ¿sí? O lo que estás proyectando. Y tiene que ser síncrono. Síncrono es en vivo, que se está dando en tiempo real. Lo que nosotros estamos conectados todos acá es síncrono, porque se está dando en tiempo real. Memoricen esa palabrita y hagan la conexión en vivo, ¿ya? Cuando hablo de síncrono, quiere decir que es en vivo, o sea, en el momento que se está dando la clase, ¿no? Es en vivo, es síncrono. Casen esas dos ideas, síncrono, que se hace referencia en vivo. Cuando digo asíncrono, aumento una A, ¿no? A significa sin, por si acaso, si en la etimología A significa sin. Entonces, cuando digo asíncrono, quiero decir a vivo, sin vivo, quiere decir que no es en un tiempo real, que es un tiempo ya programado. Entonces, podríamos decir que asíncrono es un tiempo ya programado. Entonces, memoricemos eso, ¿sí? Para poder, en este caso, cuando hable de palabras síncrono, asíncrono, ya un poquito recordar, ¿no? ¿Qué dijo en síncrono? Que es en vivo. Ah, es en tiempo real, porque cuando hablamos en vivo es en tiempo real. Ahora, ¿cuándo se da este tipo de aprendizaje en línea? ¿No? Se da cuando lanzan cursos en línea. Por ejemplo, estaban lanzando un curso hace rato en el grupo publicaban de, si no me equivoco, era de ofimática, ¿no? Entonces ese curso era en línea.
porque estaba haciendo en vivo, ¿no? Y estaba dando a varias personas. Ahora, si ese curso hubiera sido retransmitido por una plataforma de Facebook o por una otra plataforma que lo ha direccionado para que todos miren, entonces sería aún mejor en línea, ¿ya? Entonces, la clave de entender la educación en línea es que siempre se va a dar en tiempo en vivo, ¿sí? Quiere decir que esta educación en línea va a estar dándose en tiempo real, ¿sí? En tiempo real. Ahora, no va a ser presencial, obviamente, va a ser guiado a través de una plataforma, ya sea transmitido o dándose el curso de manera, podríamos decirles, en una plataforma Zoom o en una plataforma Meet, pero que esté en esta clase eh, en tiempo real, ¿no? Que esté mostrándose lo que le está explicando el docente, pero en tiempo real, no que no esté grabado, regrabado, en este caso que se está dando en tiempo real. La clase que estamos haciendo nosotros es, ahorita sería en tiempo real, que sería síncrono. Estamos usando la plataforma Zoom como videoconferencia. Entonces, estamos usando el internet, ¿no? Entonces, estamos haciendo ahorita esta parte, estamos haciendo un aprendizaje en línea, un aprendizaje en línea, ¿ya? Pero cuando vamos a ir programando tareas, ¿no? Programando, en este caso, a ver, cierto tipo de actividades, ya lo estamos volviendo virtual, ya lo estamos volviendo virtual. Ahora, cuando yo les diga, no es necesario que se conecten chicos a internet, agarren este textito y lo leen tal página y luego se conectan tal hora, tal fecha, pero una vez acabado todo este material, entonces ya lo estoy volviendo a distancia, ¿no? Ya lo estoy volviendo a distancia. Entonces, hay un juego de estos tipos de clases, podríamos decirlo, cuando hacemos a distancia, virtual o en línea, ¿ya? Usualmente a distancia es más usada en educación regular, ¿sí? Y las clases virtuales es más usadas en educación superior, ¿sí? En universidades más que todo, y en posgrados también. Y las clases en línea es más usado por pequeñas empresas que lanzan cursos, ¿no? Cursos con temas cortos, ¿sí? Temas cortos porque son temas que deben ser dados en un tiempo y ese tiempo va a ser síncrono en este caso, porque no todo el curso, no podemos estar todos conectados en un curso de todo un día entero, ¿no? Es muy cansador. Entonces tienen que ser temas cortos, ¿ya? Como ofimática, ofimática también es un tema corto, por bloques en este caso se avanzaría. Entonces, esos serían los fundamentos para una educación, en este caso, virtual. ¿Ya? Vamos a avanzar una diapositivita más. Y con esto voy a pasar a las preguntas, ¿ya? Y los que quieran participar me van a ir levantando las manitos, ¿no? En el Zoom y les voy a ir dando la palabra para ver algunas perspectivas, ¿no? De lo que hemos ido viendo y los voy a ir anotando. Recuerden que la participación también cuenta como, en este caso, como una nota, ¿sí? Tienen 10 puntos de participación. ¿Ya? Y como estamos en una cuenta pagada de Zoom, levantan las manitos y se va a ir guardando y yo voy a dar la palabra y no a los que han levantado primero, porque se ve quienes levantan primero y así voy a ir dando las palabras. Entonces voy a acabar con esta diapositiva, que lo que he hablado antes es el previo, muy largo, ¿no? Pero es el previo a la educación virtual, ¿sí? A la educación virtual. Ahora voy a dar la introducción, ¿sí? La introducción. Entonces, hemos visto lo que significa cada cosa, ¿no? Y qué tipos de clases tenemos en educación virtual. Pero también tenemos que reconocer qué son las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Que era el segundo tema en la primera parte. Cuando hablamos de una introducción a las tecnologías de información y comunicación, que se abrevia TICS, estamos hablando de tecnologías, en este caso aplicaciones, softwares, que nos van a ayudar a hacer una comunicación más instantánea, más rápida y más real, ¿ya? Entonces, estas ciertas tecnologías nos van a mostrar cierta información, ¿no? Y esa información va a ser retribuida de un venir e ir a través de una cierta aplicación, ya sea o un cierto programa,
¿no? Que va a generar en nosotros como docentes y en los estudiantes cierta comunicación. Entonces, por ejemplo, si yo agarro el software, por ejemplo, de tal programa y lo socializo en mi curso y trabajamos en eso, por ejemplo, el tema de química o física o la lectura, digamos, entonces yo ya estoy utilizando cierta tecnología que sería T información, porque a través de esa cierta software estoy mostrando cierta información, ya sería la I, comunicación, porque el estudiante me va a decir, profe, había sido así, he entendido así, con este juego he hecho así, se aprendió esta cosa, entonces ya estaba viendo una cierta comunicación. Entonces estoy haciendo realidad esa palabra que es TIC, ¿sí? TIC, que sería tecnologías de información y comunicación. Ahora, voy a darle, eso es la parte central de las TICs. Luego entramos a las TICs a ver como un entretejido que va a entretejer a cada disciplina, ¿ya? Ahora voy a explicar esto. Cuando tú agarras las tecnologías en cualquier disciplina, quiero decir, por ejemplo, en pedagogía, en agronomía, en informática, en trabajo social, en, ¿qué más hay? En administración, en contaduría, ¿no? En cualquier disciplina que sea, va a entretejer las TIC. ¿A qué me refiero? A que va a ser puntos de enlaces, o sea, va a generar hilos que van a ir tejiendo a la disciplina. Ahora, ¿a qué me refiero también con esto? Que en cada disciplina, dependiendo sea la disciplina, va a utilizar a las TIC, va a utilizar un software que quiere que genere información en los estudiantes y quiere que también genere comunicación a partir del software. Entonces, va a generar, o sea, quiero decir que en cada disciplina va a haber un predominio de cierta tecnología también, ¿no? Por ejemplo, en educación, las que están predominando y a lo que he preguntado en el foro son el Zoom, la plataforma del ministerio, el Moodle, el Classroom, ¿no? El Google Meet, el Google Formulario, la pizarra, el Jamboard también. Entonces, eso es a la a educación, pero si vemos por el otro lado, por ejemplo, a otras personas, otras disciplinas, medicina, ¿no? O contaduría, entonces van a ver también TICs, pero que están ahí, ¿no? O sea, quiero decir que en cada disciplina va a haber cierta tecnología que va a unir, va a entretejer a la disciplina. Entonces, con eso quiero decir que en cada disciplina la tecnología va a ser útil. ¿Sí? Ahora, esa utilidad que se va a dar va a ser una conquista en este caso para lo digital. ¿Sí? Quiere decir que esa disciplina cada vez poco a poquito se va a ir digitalizando, ¿sí? Digitalizando. Y recuerden de un antes y un después. Habían programas que solo te hacían ciertas cosas, ahora hay programas que te hacen miles de cosas y solo es un programa, ¿no? Ya. Luego tenemos que cada vez que va a haber esta conquista también va a haber un grado de especialización. Quiere decir que cada persona que utilice la tecnología se va a especializar en algo, ¿no? Y a la vez esta cierta tecnología, esta cierta TICS, ¿no? Va a ser formativa, va a generar formación, ¿ya? Formación para ti como docente al usar la tecnología. Ahora, estas tecnologías va a crear nuevos espacios, ¿sí? Y estos nuevos espacios van a ser reenfocados, ¿sí? Estos nuevos espacios al usar las tecnologías van a ser reenfocados en nuevas relaciones, ¿sí? Ahí vienen las nuevas relaciones que se van a ir generando entre el estudiante y entre el docente, ¿no? Va a haber esas nuevas relaciones. Ahora, esas nuevas relaciones con esos nuevos espacios van a ser guiados por las técnicas. Sí, esas técnicas vienen del TECNE, ¿no? Que la técnica es el procedimiento. Ahora, el procedimiento es fácil, es el procedimiento de cómo utilizas, en este caso, el programa, porque cada programa tiene sus pasos, ¿no? Entonces, esta combinación de los tres va a ser el tejido que les hablaba, ¿no? En las disciplinas, ¿ya? Ahora, estas relaciones, estas nuevas relaciones que les decía, van a ser relaciones de formación para el docente, ya sea para su clase o ya sea para enseñar algo relacionado con las TICs también. O sea, va a haber nuevas relaciones. Ahora,
Y este entretejido que se va a ir generando y va a ir mostrándose en cada disciplina con sus nuevos espacios, con sus nuevos programas, con sus nuevas relaciones entre docentes-estudiantes o estudiantes-docentes, ¿no? Va a ir generando recursividad. Recursividad significa que va a ir generando un bucle, ¿no? Este bucle va a tener un nuevo significado cada vez, se va a ir alimentando esta recursividad para generar algo nuevo. Entonces, las tecnologías van a tener un resignificado. ¿A qué me refiero con un resignificado? Yo como docente puedo utilizar el Meet para dar mi clase, pero puedo utilizar también el Meet para una reunión familiar, que ya no sería una clase. Puedo utilizar también el Meet para hablar con mis amigos, que tampoco sería una clase. Entonces, esta recursividad a las tecnologías que va a ir generando en cada disciplina va a generarse en sí mismas también nuevos significados, ¿ya? Se va a hallar nuevos significados. Y aquí nace la pregunta que todos nos preguntamos, ¿las tecnologías son buenas o malas? ¿No? De ahí van a ser esta recursividad va a ser nacer. Por ejemplo, el Internet para un joven adolescente, darle conexión Wi-Fi le va a generar vicios a jugar tal juego o al ver tal cosa, ¿no? O tal vez puede ser una nueva resignificación porque tal vez va a entrar a sus clases, va a aprender, va a hacer nuevas cosas, va a subir tareas, o sea, hay resignificados con la recursividad, ¿sí? Ahora, obviamente todo esto debe estar guiado por el docente, no debe dejar suelto esta recursividad porque al crear nuevos significados de los programas que va a ir utilizando, él debe decir críticamente su uso, ¿no? Vamos a usar el Meet para hacer esto, chicos, ¿sí? Listo. Y las personas, digamos que hagan otras cosas con el Meet, entonces ya él tiene que hacer críticamente, dar el modo de uso. Luego, este entretejido también, y con esto acabó, va a generar cierta autonomía y dependencia, ¿no? Esto es muy interesante, porque miren, en algunos estudiantes va a generar autonomía, va a decir, ya, el profe ya, con mi ritmo de aprendizaje, el profe manda el link, tengo que conectarme, tengo la aplicación, tengo mi cuenta, automáticamente, autónomamente, ya sé y me voy a ir conectando para mi clase, porque el docente ha generado esa cierta autonomía en el estudiante. Ahora, también genera el docente una cierta dependencia, ¿sí? Y esta dependencia es, no, el docente sí o sí quiere que entre por Meet, el docente sí o sí, no tengo Meet, ¿no? En mi celular, ¿qué hago? ¿No? Entonces ya estás dependiendo, ¿sí? Usualmente yo les digo, ¿no? En educación superior más que todo, cuando estén dando clases, traten un poquito de variar. En este caso, si son clases de educación regular, traten un poquito de variar con la herramienta, nada más, para que el estudiante supere esa dependencia que va a ir generando él mismo, ¿ya? Pero la clave acá no es que no tenga dependencias, por si acaso, porque viene casados, la autonomía viene casado con la dependencia. Si existe autonomía, también existe dependencia, y si existe dependencia, también puede llegar a autonomía, ¿no? Entonces vienen casados. Acá no es decir es malo o bueno, la clave acá es saber identificar el grado de autonomía y el grado de dependencia que ha generado el docente con cierta herramienta, ¿no? Entonces, esto sería la introducción a las TIC que les podría dar, ¿sí? Ahora vamos a pasar a algunas preguntas. ¿Sí? Estamos conectados 51 personas. Acaba de salirse uno. 51 personas conectados. A ver, vamos a ver las manitos. ¿Quiénes han levantado las manitos? A ver, ¿dónde están? Participantes. Ya, a ver. Preguntas. Muy largo la introducción. Tal vez por ahí. ¿Qué opinan? ¿Qué experiencia han tenido con la educación virtual? Vamos a dar paso a Marisol. Marisol Parra. Dale, Marisol, te escuchamos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Buenas noches, licenciado. Un gusto estar en su clase. Bueno, evidentemente, como usted dijo, ¿no? Es una parte introductoria y a las TIC, ¿no? Yo en el foro había comentado de que, por ejemplo, las preguntas que nos dio, ¿no? Que, como usted decía, ¿no? Lo que normalmente nosotros, yo trabajo en colegios de secundaria,
Y lo que normalmente aplicamos son, al menos yo apliqué, ¿no? ¿Ve? Classroom, el Meet, después el Jamboard, y que son bastante útiles, ¿no? Pero el problema que tuve es que mis estudiantes están ubicados, yo estoy ubicado en el trópico de Cochabamba, entonces pasa que aquellas veces cuando queríamos conectar, muchos estudiantes no se conectaban por falta de señal, ¿no? Y claro, en días normales, en días de clase, ellos están ahí en la población, ¿no? Pero cuando ya entran a sus chacos, entonces dice que no tenían señal, entonces es el mayor problema que se tiene, ¿no? Y evidentemente hay muchas plataformas, herramientas que tenemos, ¿no? Y a menos yo personalmente, más antes de la pandemia, lo único que usaba era Word, PowerPoint, Excel, ¿no? Pero con esto de la pandemia, o sea, nos hemos inmerso en no sé, veo ahora que nada, poco, nada sabía de las plataformas, ¿no? Pero gracias a la pandemia podríamos decir que muchos hemos aprendido a utilizar varias plataformas, herramientas que no conocíamos más antes. Ya, gracias Marisol. Está bien la reflexión, ¿no? Luego vamos a hablar, pero de los nuevos roles de los estudiantes, pero ya Marisol ya se está un poco acercando, ¿sí? A ver, ¿qué más? A ver, voluntarios. A ver, levanten la manito. Por si acaso, la participación tiene puntaje, ¿no? Eh, ya te ha anotado Marisol. ¿Quién más quiere participar? Y eso son preguntas de experiencias, por si acaso, relacionado a lo que han vivido con las tecnologías, porque la introducción trataba de eso, ¿no? De ver estas partes introductorias acerca del uso de la tecnología en este caso. A ver, ¿quién más? O hacemos al sorteo. A ver, vamos a hacer sorteo. A ver, acá levantó la mano Lidia, luego Daniela. Luego Daniel, perdón. Luego Daniel, primero Lidia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, colegas. Una de las dificultades que tuve yo al aplicar las clases virtuales fue los celulares convencionales, ya que muchos de los estudiantes tenían esos aparatos antiguos, ¿no? Que no podía, cuando descargaban la aplicación, por ejemplo, Meet o Zoom, no soportaba. Y también muchas veces en el hogar hay un solo celular y chocaba con algunos horarios de los estudiantes, de aquellas familias que tenían 2 o 3 niños en el colegio y que justamente a esa hora estaban dando las clases. Y la falta de megas, lo que todos sufrimos, ¿no? O pasaban la primera clase y la segunda ya, y se desconectaban los jóvenes porque no les alcanzaba ya los datos. Eso sería. Ya, Lidia, gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Daniel. Daniel Toledo. Bien, buenas noches, Alicia. Buenas noches, Daniel. Más que una pregunta, una duda. ¿Es lo mismo educación a distancia y educación virtual? Bueno, a a mi entender, son muy diferentes, pero no sé, quisiera un poquito más de que me absolviera esa duda, Liz. Ya, Daniel. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No. Tener una clase a distancia involucra de ciertas cosas y tener una clase virtual involucra de otras cosas. Entonces, no es lo mismo. Ahora, puedes utilizar a distancia en una clase virtual, sí, ¿no? Y viceversa, o sea, se sirven de los dos, si puedes agarrar los dos o puedes agarrar uno, pero no son lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos de una educación, en este caso, a distancia, ¿no? El Internet pasa a segundo plano,
el uso de Internet pasa a segundo plano, ¿sí? Pero no desaparece, pasa a segundo plano, pero no desaparece. Lo que pasa a primer plano en una educación a distancia es el material. Ahora, en una educación virtual, lo que prevalece es la conexión de Internet. Eso es lo que prevalece, ¿ya? Y en este caso, el material no sería como segunda opción. Ya viene el tema de qué programa utilizas para usar ¿no? Educación virtual, qué programa estás utilizando, en este caso, qué plataforma. Y recién viene después el material, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir que una educación, en este caso virtual, y una educación a distancia no son los mismos, no es lo mismo, ¿ya? Porque en uno prevalece cierta cosa y en el otro hace prevalecer otra cierta cosa también. En este caso, uno, el Internet en la distancia no es lo primordial es el material, ¿no? Y el medio de comunicación. En el virtual, lo primordial ya es el Internet, porque sí o sí necesitas Internet para lo virtual, para simular esa existencia aparente, ¿ya? Y luego viene la plataforma, luego vienen sus materiales. Ahora, esos son diferentes, ¿sí? Vuelvo a repetir, en este caso, la distancia y lo virtual son muy diferentes, ¿sí? La clave es entender cada uno qué prevalece primero, ¿no? Si entendemos qué prevalece primero, entonces vamos a poder definirlos. En uno, en la distancia, prevalece el tema del material como primero, ¿sí? En el otro, que es virtual, prevalece el tema de Internet, ¿no? Entonces ya un poco ya estoy yo definiendo, ¿sí? Mm, eso sería Daniel. Daniel, ya. Daniel, ¿tienes una pregunta más o algo que complementar tal vez? Creo que no. Ya, vamos a pasar a Cecilia. Cecilia Vargas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Eh, en cuanto a la experiencia, sobre todo, licenciado, yo quisiera hablar sobre las modalidades de aprendizaje que nos ha lanzado el Ministerio de Educación. Prácticamente el año pasado hemos tenido la dificultad de ingresar a la modalidad virtual, ¿ya? La modalidad virtual, pero con muchas dificultades. Empezando desde los docentes, hemos tenido dificultades, nos han bombardeado diferentes instrumentos, tecnologías, o sea, plataformas para poder capacitarnos prácticamente. Lo hemos hecho, los que verdaderamente queremos, o sea, mejorar nuestro aprendizaje en esa modalidad, lo hemos hecho, ¿no? Como también ha habido docentes que no voy a generalizar, pero ha sido tanto el bombardeo, ¿no?, que tal vez nos hubiera especificado, y no solamente al magisterio, sino también a los padres de familia y a los estudiantes. Esta gestión, la dificultad que prácticamente tenemos a un inicio, hemos empezado con la modalidad virtual aquí en el centro de Cochabamba. A distancia, ahora está a distancia acompañado con el virtual. No hay específicamente la modalidad virtual. Hemos ingresado con él a distancia, pero lastimosamente nosotros, los que nos hemos podido capacitar en la tecnología, lo hemos tratado de implementar al máximo en o sea, en nuestras capacidades según los estudiantes que tenemos, pero no ha habido respuesta de los estudiantes porque la capacitación no debería haber sido solamente al magisterio o a los docentes, sino de manera general a los padres de familia, a los estudiantes, y hemos empezado casi un trimestre con esta modalidad.
que hemos visto que algunos estudiantes iban respondiendo según a la plataforma que hemos ido mandando las diferentes actividades con los instrumentos que hemos empleado o hemos aprendido. Hemos ingresado, en mi experiencia, hemos ingresado a la modalidad semipresencial, 2 días de clases presenciales prácticamente a la semana. Pero el resultado es increíble. Temas que verdaderamente dabas por avanzado en la modalidad a distancia, no tienen desarrollado los estudiantes. Pero las notas, las actividades aparentemente parecían que aparentaban haber sido desarrolladas de manera satisfactoria, pero en la realidad no se ve ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En aula lo hemos vivido, porque temas hemos tenido que retomar contenidos, bajar nuestro nivel de nuevo para poder retomar algunos contenidos que necesariamente deben ser desarrollados. Prácticamente trabajo en el área en el nivel primario, pero es increíble ¿cómo le puedo explicar, licenciado? Es increíble la dificultad con la que nos vamos a tropezar en los siguientes años en cuanto a educación con los estudiantes. Estamos con estudiantes de tercero, cuarto de primaria que están a nivel de segundo y en algunos casos extremos hasta a nivel de primero. Tenemos estudiantes que no saben leer y escribir en sexto de primaria, porque han pasado de gestión en gestión con dificultades, han pasado de curso el año pasado que hacía una gestión automática y increíblemente se ve un arduo trabajo. Si esta gestión más el ministerio da como paz, o sea, un año de escolaridad en la que no se puede reprobar, vamos a tener bastante dificultad con los estudiantes, sobre todo con los que tenían dificultades ya en el grado en el que están. Esa es mi experiencia, licenciado. Es lo que quería compartir prácticamente. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, el reto está ahí, ¿no? Tal vez, ¿no? Mencionaste varios puntos, ¿no? Puedo rescatar que el tema de la virtualidad, ¿no? No ha llenado los vacíos que se ha generado una gestión anterior, por si acaso, y no ha habido ese camino conectivo, en este caso, para que el estudiante se conecte. Y tampoco él ha asumido el rol, porque asumen un rol, les hablaba de una cierta autonomía, ¿no? Y generar eso en el estudiante, en lo presencial, es difícil generar la autonomía de avance por medio propio de ellos, ¿no? Obviamente que los papás ayudan, ¿no? Pero la clave es la autonomía, pero en lo virtual generar autonomía aún más se complica, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando esas cosas. Bueno, ya he dado algunos rasgos, Cecilia. Gracias por tu participación, ya te he anotado. Vamos a dar la palabra a Juan Carlos Apaza. Juan Carlos Apaza. Licenciado, buenas noches. De igual forma, compañeros. Bueno, a ver, haciendo un análisis con respecto a las herramientas tecnológicas, ¿no?, que intervienen en lo que es el ámbito educativo, en el proceso de enseñanza, aprendizaje. No sé, tal vez de repente tendríamos que ligarlo con lo que es la parte económica, en sentido de que evidentemente hay estudiantes que manejan, ¿no? De repente celulares, computadoras, tablets, etcétera, que son de alta gama. Pero paradójicamente a eso, hay estudiantes que de repente no tienen suficiente economía como para comprar este tipo de herramientas tecnológicas. Ahora, yo al menos yo lo hago el análisis y veo, seguramente si hablamos de herramientas tecnológicas o herramientas digitales,
hay cualquier cantidad de herramientas, ¿no? Cualquier cantidad, y es un poco indómito, podríamos decirlo, si vale el término, difícil dominarlo. Pero en estos últimos tiempos está ampliándose más esa brecha, esa distancia, de repente, ¿no? Con los jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que manejan, dominan las herramientas tecnológicas, pero contrariamente cuando no utilizan estas herramientas, obviamente esos jóvenes que no tienen acceso a esas tecnologías se están quedándose atrás, ¿no? Prácticamente, como podríamos decirlo, están quedándose así como analfabetos, ¿no? Entonces es una preocupación también de repente, y creo que eso debe ser una preocupación para todos los profesores, todos los profesionales que tengan relación con lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal vez al respecto, ¿no? Tal vez habrá alguna teoría, algún autor que por lo menos trate de buscar alguna solución ante esto, porque seguramente en un futuro va a ser, ¿no? Va a haber una barrera amplia en estos dos aspectos, ¿no? Eso era un análisis que quería de repente, ¿no? Mostrarlo. Tal vez sería bueno también analizarlo en la colectividad, licenciado. Gracias, Juan Carlos. No, bueno, el análisis está, ¿no? De la economía y de qué pasa con los que no han podido entrar, ¿no? Bueno, en educación superior les diré, los que no han podido entrar, y es muy extremo, están reprobados, ¿no? Pero en educación superior, por ejemplo, en la San Simón, se lanza un índice, un índice de reprobados. Ahora, antes de lo virtual, ese índice, como en toda evaluación a docente, se sacaba el promedio de cuántos son reprobados o no, y en base a eso se calificaba también al docente. Ahora con este nueva modalidad, bueno, no es nueva tampoco, ¿no? Pero esta modalidad virtual, la conclusión es de que si no se conecta en lo superior, en educación superior, es reprobado automáticamente porque no va a saber qué actividades hay, ¿no? Y no va a saber de lo que están avanzando. Entonces, es la reprobación. Ahora, el índice de reprobados también va a mostrar otra figura, ¿no? Otra figura en el cual ya Juan Carlos nos mencionaba cómo vamos a hacer con ellos. Es una excelente pregunta. Pero ya vamos a ir respondiéndolas en los posteriores clases, ¿sí? Y la respuesta para anticiparle a Juan Carlos va por una nueva organización en sí mismo, que estamos hablando de la autoorganización, con el otro, que estamos hablando de una coorganización, y estamos hablando de una ecoorganización, que es una reorganización en nuestra familia, en nuestra casa. Pero estoy adelantando, ¿no? Me estoy adelantando a darle la respuesta a Juan, ¿no? Pero ya, por ahí va, ¿no? Vamos a dar a Laura. Laura, tienes la palabra y es la última participación, por si acaso. Laura, ¿cuál es tu apellido para que te anote, por favor? Mi apellido es Laura, licenciada, ¿Y Leni Laura. el nombre? Leni, ¿Leni? sí, Leni Ya, Laura Vargas. listo. Bueno, gracias por darme la palabra. Buenas noches, colegas, compañeros. Bueno, sin duda, desde el primer módulo vamos analizando y socializando, ¿no? Nuestras experiencias en el trabajo. Actualmente nosotros en el sistema particular seguimos trabajando a través de una plataforma que es el G Suite. Y bueno, venturosamente digo que esta pandemia sí ha cortado los límites, ¿no? De acceder, por ejemplo, a una educación superior, que es mi caso. Siempre había querido hacer una maestría, pero por el hecho de ir a la institución, tomar las clases, tomar un viaje, dejar a los hijos, la familia, siempre se ha ido postergando. El lado positivo de esto es que se han acortado las brechas de distancia, ¿no? Actualmente podemos encontrarnos de diferentes departamentos y capacitándonos a lo que siempre hemos querido llegar. En relación a la educación, en los primeros momentos en el sistema particular se ha tropezado mucho. Usted sabrá que hasta en medios de comunicación ha salido el hecho de que como no estamos tan acostumbrados a aquello, los papás estaban en contra, ¿no? Decían que se debe pagar menos al maestro y creo que en algún momento eso ha hecho para que las
clases se clausuren, ¿no? Porque han ido haciendo los movimientos, ¿por qué? Porque estábamos viendo algo desconocido. Es evidente que el sistema fiscal es más relajado, ¿no? Yo también trabajo en un sistema fiscal donde se nos había indicado que vayamos capacitándonos, vayamos a paso, es más amable el trato, ¿no? Sin embargo, en el sistema particular no hay tanta amabilidad, ¿no? Para tratar este tipo de educación que se quiere. Se nos había indicado, tienen capacitación ustedes día sábado y domingo y lunes entramos a virtuales, ¿no? Para muchos de nosotros sí ha sido algo desconocido, pero creo que ha llevado a todo maestro a quererse capacitar para no quedarse atrás. Cosa que, bueno, a mí me parece algo curioso que todos los que nos dan las capacitaciones a nivel virtual siempre son ingenieros que saben mucho de sistemas, ¿no? Y los maestros estamos quedando cada vez más atrás porque no es solamente nuestra especialidad. Tenemos que llevar materias, me imagino que en los institutos ahora de educación para maestros deben llevar prácticamente todo un módulo o no sé, semestres que abarcan estos temas porque nos estamos quedando cortos, no basta nuestra especialidad. Ahora, en cuanto a lo que se aporta, ¿no? Yo veo el lado positivo. Yo veo que mis estudiantes se divierten más. Ya me está a un clic el hecho de poner un apoyo, un video apoyo, porque los chicos se aburren cuando solamente hablamos los maestros. En mi caso soy de materia teórica, soy de biología. Estamos ingresando a un quizzes, les pasamos un formulario, hay infografías. Entonces yo creo que los chicos expanden más sus conocimientos, ¿no? Y están a un clic ellos también de seguir elaborando, por ejemplo, las presentaciones que pueden hacerlo en la nube, lo realizan en clases. Veo que hay bastante apoyo en el sistema particular, ¿no? A contrario del sistema fiscal, que se nos ha indicado que tenemos que retornar a semipresenciales justamente por las limitaciones que habían indicado los colegas, ¿no? Hay familias que solo tienen un celular, los jovencitos no tienen la economía para acceder a internet y algo más detallante es que ellos ni siquiera sabían cómo ingresar a este tipo de plataformas, ¿no? Yo quería llevar al mismo ritmo a mis dos colegios, pero es muy triste saber que no contamos. Pero otra limitante que tenemos en nuestro fiscal es que no tenemos un ítem de un maestro que pueda orientarse a los chicos. No saben ni prender una computadora algunos, no saben manejar un Office, un Word. Entonces son cosas que yo creo que aquí adelante tendríamos que pensar muy bien, ¿no? Hay detalles que a veces se nos vienen encima y no sabemos cómo afrontar y nos ponen en primera línea los maestros, ¿no? Esos maestros tienen que aprender. Sin embargo, después de todo lo triste, las amanecidas, anochecidas que hemos tenido, podemos decir que hay algo positivo. Estamos viendo con este siglo XXI, es necesario introducir a todos en este siglo que el mundo está experimentando, licenciado. No nos quedemos ahí. Qué lindo fuera que nos den la opción de repente al año que sean, no sé qué tipo de términos usar, mixtas, que haya sincrónicas, virtuales, a distancia. ¿Por qué? Porque acorta espacio, ayuda y nos apoya en nuestra economía. Incluso hacer una maestría nos va a costar más caro. Ahora creo que tenemos hasta rebaja por aquello. Entonces, ver el lado positivo de esto creo que es nomás tarea de todos. Somos un país en desarrollo, sí, pero saquemos lo positivo, no nos olvidemos lo que hemos aprendido, socialicemos con los chicos, de repente en algún momento jugar algo, o la gamificación que usted en algún momento hablaba y también lo había seguido en otras plataformas o en otros cursillos, y nos hablaba bastante sobre la gamificación. Lo he puesto en práctica y sí, les agrada a los chicos, ¿no? Y tenemos que explotar aquello. Esa es mi experiencia, licenciado. Gracias. Ya, gracias, Lenny. No, Lenny, tocas muchos puntos muy interesantes, ¿no? Diferentes miradas, lo público y lo particular, ¿no? Y ver las ventajas y desventajas, ¿no? Estás en buen camino, Lenny, ¿no? A lo que he escuchado. Y yo pienso que muchos también están por ese camino, ¿no? Reconocer las fortalezas y debilidades hace mucho para definir la herramienta también, ¿no? Y definir el camino que voy a seguir como docente y ayudar a definir en mi institución donde trabajo el nuevo camino a seguir para usar, ¿no? Las tecnologías, las TICs con todos los estudiantes en este caso, ¿no? Y salir como experiencia, puede ser, ¿no? A un futuro. Ya. Entonces,
es la primera parte. Esta era la clase que tenía que dar el día miércoles. Nos hemos extendido más del tiempo programado, ¿ya? Pero les di, en este caso, la introducción a lo que vamos a ir avanzando. Este es un módulo teórico. Vuelvo a repetir, ¿ya? Muchos tal vez deben estar pensando, ah, ¿qué herramientas voy a aprender hoy? No. Eh, es un módulo teórico. Ahora, otros dirán, ¿para qué sirve lo teórico en la tecnología? Te sirve para sentar las bases, ¿no? Como en toda materia teórica, te sirve para sentar la base, porque la base va a ser para otra materia, o sea, va a conectar a otra materia para que tal vez en esa materia ya uses con la teoría, en este caso, la herramienta y la práctica, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es una materia teórica y vamos a ir viendo así aspectos a través de los contenidos que acabo de mostrar para poder subsanar algunos pequeños detalles con nuestra práctica y con la teoría, ¿ya? Y poder redefinir nuestro o repensar nuestra actitud, ¿no? A ciertas cosas que vivimos, que pero no nos habíamos dado cuenta que estaban ahí, ¿ya? Y tal vez por no darnos cuenta lo hemos dejado de lado y nos hemos olvidado de ciertos aspectos, ¿no? Y uno de esos ciertos aspectos tiene que ver con escenarios, con relaciones, con técnicas, con autonomías, con dependencias, con formación, con clases en línea, clases virtuales, clases a distancias, con ciertos caminos, con la, ¿no? Con la plataforma, con el internet. O sea, vamos a ir viendo todos esos aspectos de los temas que he mencionado, ¿no? Entonces, vamos a quedar acá en esta clase. Yo voy a subir esta noche o mañana mejor les confirmo para que hagan su actividad de la semana. Cada semana vamos a tener una actividad, ¿sí? Esta semana ya hemos hecho el foro. Este segundo trabajo, yo estoy planificando, bueno, ya está planificado en sí, hacer una lectura, análisis, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña lectura, de ahí vamos a sacar un mapa conceptual y lo vamos a subir a la plataforma, ¿ya? Para subirlo lo vamos a hacer, no, leemos el documento, luego hacemos el mapa conceptual y luego lo subimos en PDF, ¿ya? Eso va a ser como tarea, pero mañana les voy a confirmar cuando ya esté la tarea y ustedes ya van a poder hacerlo, pero ya les estoy anticipando. ¿Listo? Entonces, la siguiente clase ya estaríamos tocando el tema de, ¿no? Ver estos nuevos enfoques de educación en formación. Quiere decir, estos enfoques, estos modos de pensar que se tiene de la educación en línea, ¿no? Para luego ver el B-Learning, ¿no? El e-learning, ¿no? O el M-Learning y ver estos nuevos roles que tenemos como docentes y que tenemos como estudiantes. Porque alguna vez nosotros, ahorita están, ustedes están como estudiantes, pero también están en el rol también de docentes cuando dan las clases virtuales, ¿no? Entonces, vemos esos dos lados de las monedas, la siguiente clase para definir nuevos roles. En este caso, nuevas actitudes que deberíamos tener tanto en una clase virtual como estudiante o tanto en una clase virtual como docentes. Listo, entonces, un gusto verlos, ¿no? A todos, a algunos ya les conocía, estoy leyendo aquí los nombres. Un gusto. Entonces nos vemos en la siguiente clase. La clase está siendo grabada por si acaso y va a estar en la plataforma, ¿sí? Y la puedan volver a ver. Listo, entonces me despido. Que tengan una bonita noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen, hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego. Buenas noches. Hasta en otra. Buenas noches y gracias.